Y continuamos con cardiología espiritual. Este tema que hemos empezado sobre cardiología espiritual, y estamos hablando, el domingo pasado comenzamos con este tema de, estamos viendo lo que es la carnalidad en la vida de un creyente. Y hemos definido que carnalidad es aquel creyente que tiene un cambio superficial. Un cambio superficial significa que ha cambiado ciertos aspectos de su vida en cuanto a costumbres, en cuanto a comportamiento, pero todavía su relación personal con Cristo tiene algo que no lo hace un creyente espiritual. Luego de toda esta serie del carnal vamos a hablar del espiritual. Pero estamos haciendo un énfasis porque muchas veces pensamos en carnalidad como ciertos pecados groseros, como ciertos creyentes que andan muy mal espiritualmente, como decimos a veces. Y no nos damos cuenta que la carnalidad es un tema mucho más profundo. La carnalidad significa que Cristo, que debe estar sentado en el trono de mi vida, ser el Señor de mi vida, en realidad no está en el trono y soy yo el que maneja mi propia vida. Esto se llama la egolatría. La egolatría es cuando el ego, el yo, ocupa el lugar que le corresponde a Cristo en mi vida. Fíjese que esto para Dios es un pecado muy grave. No es un defecto de carácter, no es un error de cálculo, no es algo que podamos justificar livianamente. Dios toma muy en serio esto porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y Dios quiere que en la vida de cada uno de sus hijos se manifieste la plenitud de su gloria. Tenemos que entender que somos portadores de la gloria de Dios. Eso es un privilegio maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. Somos portadores de la gloria de Dios. Tenemos que reflejar la gloria de Dios. Y el problema es que es tan grave que muchas veces Dios, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ha denunciado la idolatría como un pecado de infidelidad, un pecado de adulterio. Dios denuncia a Israel por la infidelidad, por haber quebrado el pacto con su Dios. A ese punto llega Dios y por eso decimos, es un pecado de carnalidad para Dios, porque la idolatría es ser infiel a un Dios que es celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Yo no comparto mi gloria con nadie. Yo quiero ser el único en tu vida. Quiero ser el primero en tu vida. Y esta idolatría, que es ponernos a nosotros ocupando el lugar que Cristo le pertenece en nuestro corazón, corta la comunión con Dios. Por eso el corazón carnal. Un corazón carnal es el que ha quebrantado la comunión con el Señor. Lee la Biblia y no entiende nada. Ora y siente que su oración no pasa del techo. Se congrega, pero siente que la congregación es fría. El problema no está en la Biblia, no está en Dios, no está en la congregación. El problema está en mi corazón. Mi corazón está congelado, está frío, porque Cristo no ocupa el primer lugar en mi vida. Vinieron los líderes de Israel a preguntarle al profeta Ezequiel por qué Dios no contestaba sus oraciones, por qué ellos habían caído en el cautiverio, por qué Dios les había dado las espaldas. Y Dios le da esta respuesta para que Ezequiel le dé a los líderes de Israel: hijo de hombre, estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y han puesto delante de sí
el tropiezo de su maldad. Ese era el problema. Y ese es el problema. Ese sigue siendo el problema. Que hemos levantado ídolos en nuestro corazón y esa idolatría que está delante de nuestro corta la comunión con Cristo. Y Dios quiere volvernos, restaurarnos para que Cristo ocupe el primer lugar en nuestra vida. Hemos dado este concepto del libro Dioses falsos o dioses que fallan, como se ha traducido, de Timothy Keller, que es un concepto claro de lo que es la idolatría. Ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Este es un concepto que vamos a tratar de aprender y retener y lo voy a ir repitiendo todas las veces que hablemos de este tema. Es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para recibir lo que solo Dios puede dar. Cualquier cosa que busques para recibir lo que Dios puede dar. Cuando un creyente piensa que Dios no le puede dar todo lo que quiere, todo lo que necesita, todo lo que desea, entonces sale a buscar en dioses falsos alguien que pueda satisfacer su necesidad. Fíjese, hay 3 palabritas claves en cuanto a las necesidades humanas. Todos necesitamos significado, seguridad y satisfacción. Son 3 necesidades básicas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Necesitamos sentirnos significativos, necesitamos sentir que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida tiene sentido, que somos importantes para alguien. Esa necesidad Dios la ha puesto en el corazón para que sea Dios el que satisface esa necesidad. Dios es el que da sentido a tu vida. Dios le da propósito a tu vida. Dios es aquel que está a tu lado para satisfacer tu necesidad de ser importante. Eres tan importante para Dios que Él dio la vida de su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario y rescatarte de tu miseria. Eres importante para Dios, pero muchas veces el creyente carnal no siente satisfecha su necesidad de sentido y sale a buscarla en dioses falsos, dioses que fallan. Todos necesitamos seguridad. Necesitamos sentir que nuestra vida está segura porque todos tenemos temores, todos tenemos inseguridades en la vida que nos golpean fuerte muchas veces, nos sentimos desamparados. Dios nos creó con esa necesidad de ser dependientes de Él. Dios es nuestra roca, Dios es nuestro seguro refugio. Pero a veces nosotros no sentimos esa protección, esa seguridad de Dios y vamos a buscar esa seguridad en dioses que fallan. Nos ponemos a nosotros en el trono de la vida y nos buscamos nosotros asegurarnos la vida, asegurarnos el futuro. Y somos nosotros los que manejamos nuestra vida porque Dios no es suficiente. Estás poniendo un ídolo en tu corazón. Y la tercera necesidad es la de satisfacción. Todos tenemos necesidades de recreación, de placeres, y muchas veces Dios, que nos ha creado con esa necesidad, creemos que no es suficiente para satisfacerla y salimos a buscarla en dioses falsos. Ídolos del corazón. Esta es la serie que nos hemos propuesto y hoy vamos a hablar del primero de esos ídolos, el poder, la obsesión por controlar. Es un tema arduo, difícil en este tiempo. El ídolo del poder, la obsesión por el control, es uno de los ídolos que está llenando la sociedad moderna. A través de la inteligencia artificial, a través de las redes informáticas, todos estamos tratando de controlar nuestra vida propia y la vida de los demás.
experimentamos esa necesidad de control. Y cada vez que buscamos controlar más a las personas, a las circunstancias, al medio ambiente, directamente proporcional a esa búsqueda crecen nuestros temores y crecen nuestras inseguridades. Entonces tratamos de refugiarnos en algo que no es el verdadero Dios. Es un Dios falso. Es un Dios creado por el hombre. Es de manufactura humana. Es como los dioses que denuncian los profetas. Tienen ojos pero no ven, tienen labios pero no hablan, tienen manos pero no hacen. Bueno, ahora han creado algunos robots artificiales, ¿no? Esos con inteligencia artificial que parece que vieran, parece que hacen, parece que caminan. Ya cada vez son más humanoides. Y a medida que crece todo este desarrollo tecnológico, nosotros, en razón directamente proporcional, cada vez tenemos más miedos y más inseguridades. Y buscamos ídolos para protegernos. El poder se convierte en un ídolo cuando el deseo de controlar nos consume y nos hace olvidar que Dios es la verdadera autoridad. Mire, en este concepto hay cosas muy importantes que tenemos que marcar. Primero, el poder. El poder es necesario. El poder no es malo en sí mismo. Dios ha creado fuentes de autoridad. En 4 esferas principalmente. Dios ha creado autoridad en el gobierno, Dios ha creado autoridad en la iglesia, Dios ha creado autoridad en la familia, Dios ha creado autoridad en la iglesia. 4 esferas en las cuales Dios ha puesto autoridades. En el gobierno, los gobernantes y los ciudadanos tienen que estar sujetos al gobierno de su propio país, estado. En la familia, los padres y los hijos tienen que estar sujetos a los padres. En la iglesia, los ancianos o pastores, y la iglesia debe estar sujeta a sus ancianos. En la empresa, los patrones y los empleados tienen que estar sujetos a sus patrones. Todo esto Dios lo ha creado de esta manera para que funcionen correctamente las instituciones. El problema es cuando el poder se convierte en un ídolo, porque el que está en autoridad desea tener control sobre las personas y sobre las cosas, de tal manera que él desplaza la soberanía de Dios y se pone en el lugar que solamente Dios puede tener. Nadie puede controlar todo. No somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos omnipresentes. Pero nosotros tenemos el ídolo de la obsesión por el control y queremos controlar todo, personas y cosas, y nos olvidamos que Dios es la verdadera autoridad. Que Cristo es el Señor, cabeza de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Desplazamos a Cristo y queremos ponernos nosotros a controlar todo y a manejar todo. Hay personajes en la Biblia que han sido idólatras del poder y que son un ejemplo de lo que Dios detesta, la idolatría. En la escuela bíblica familiar hemos estado estudiando primer libro de Samuel, hemos visto a Saúl y hemos visto cómo comenzó la desgracia de Saúl, la caída de Saúl, allí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, cómo Saúl desobedeció la palabra de Dios. Saúl le había dicho, él como rey, como autoridad, tenía que ir a los amalecitas, tenía que destruir todo lo que tenían los amalecitas, no tenía que quedar nada.
Y sin embargo, Saúl no obedeció la palabra de Dios y dejó vivo al rey por conveniencia política y dejó lo mejor del botín, de la riqueza de los amalecistas. Cuando Samuel lo fue a ver, denunció esta actitud de Saúl y le dijo, en primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese la gravedad del pecado. Saúl obstinadamente no obedeció la palabra de Dios. Esa obstinación por controlar todo, por ponerme yo a dirigir, porque creo que la orden que Dios me dio es demasiado arbitraria, demasiado fuerte. ¿Por qué tengo que matar a todos los amalecitas con su ganado, con su riqueza? Me parece que Dios ha exagerado un poco. Voy a hacer las cosas a mi manera. Resultado, Dios juzgó esa conducta. Tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Es grave el pecado de idolatría. Nabucodonosor, el rey que pensó que su poder era supremo. Nabucodonosor se le subió la autoridad a la cabeza. Se hizo una estatua inmensa y ordenó que toda la gente se postrara ante esa estatua. Llegó a decir, fíjese, Daniel capítulo 4, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese esa frase. Lo que es el ídolo en el corazón, lo que es la idolatría. Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Desplazó la gloria de Dios y se puso él en el lugar que no le correspondía. Y dice el versículo 31, aún estaba hablando, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el poder en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Tremendo ejemplo de lo que es y cómo Dios trata la idolatría. Un rey que debía rendir la gloria a Dios por haberlo puesto en ese lugar y darle la oportunidad de reinar, se atribuyó a sí mismo la gloria a su propia fuerza, a su propia sabiduría, a su propia inteligencia, y dijo, yo me he hecho grande y he hecho grande Babilonia. Dios le dijo, ¿así? Vas a dejar de ser rey. El reino te será quitado a ti y vas a andar como las bestias del campo, comiendo pasto. La gente te va a alimentar con heno, con alfalfa. Vas a ser como un buey. Y así anduvo Nabucodonosor, hasta que volvió en sí y reconoció la gloria de Dios y le dio la gloria a Dios. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, tendríamos muchos para nombrar, pero los fariseos. Los fariseos eran religiosos en tiempo de Jesús y usaban su
poder, su autoridad para manipular al pueblo. En lugar de guiar la gente a Dios, establecieron reglas humanas que le daban a los que tenían la autoridad religiosa el poder de controlar a la gente. Ahora Jesús denuncia esto y fíjese lo que le dice en Mateo 23, versículo 4. Ustedes los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y el versículo 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Mire, todas estas actitudes controladoras que desplazan a Dios y nos ponen a nosotros en el primer lugar como la persona más importante, son juzgadas y condenadas por Dios. Estos fariseos legalistas habían inventado tradiciones de hombres que habían impuesto sobre lo que demandaba la ley, y eso es el legalismo, el pretender que por cumplir ciertas reglas entonces somos más santos o estamos justificados delante de Dios. Este legalismo que imponía cargas para controlar a la gente, para dominar a la gente, para que la gente dependiera del fariseísmo, es lo que Jesús denuncia. Ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Son unos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, muy limpios por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia y corrupción. Esa es la gravedad del pecado de la idolatría. Ahora, derribando ídolos es nuestro tema. Ahí le hemos puesto al dios Dagón. ¿Se acuerdan? Dagón, del primer libro de Samuel, lo estudiamos el año pasado. El dios Dagón que estaba en el templo de los filisteos. Los filisteos roban el arca, secuestran el arca, la llevan a su propio templo. Allí había una lucha de poderes espirituales. Allí, más que las luchas por ganar un territorio, era la lucha por ganar el poder de la influencia de un dios. Los filisteos dijeron, Dagón es más poderoso que Jehová. Y el arca que representaba la presencia de Dios, la tomaron, la robaron y la llevaron en su templo y la pusieron allí delante de Dagón para que Dagón, parado, alto como era, tuviera dominio sobre el Dios de los israelitas. Resultado, al otro día cuando fueron al templo, Dagón estaba tirado por tierra. Lo levantaron, lo llevaron a la puerta del templo, lo pusieron allí para que todos vieran que Dagón seguía siendo poderoso. Al otro día fueron y lo encontraron a Dagón en la puerta del templo, sin cabeza y sin brazos. Es que Dios es fuerte, celoso, valiente y nadie se compara con su gloria. Dios demostró ahí a los filisteos y a los israelitas que no hay nadie como Él, el único Dios verdadero. Ahora nosotros nos hemos puesto 3 consignas, 3 R's para reconocer los ídolos del corazón. Es decir, identificar tu ídolo. ¿Cuál es el ídolo que tengo en el corazón? Segundo, rechazar el ídolo, los ídolos que hay en mi corazón. Eso significa arrepentirse de la idolatría, confesar la idolatría como pecado. La tercera R es reemplazar,
sustituir el ídolo con Dios. Mire, esto es una forma sencilla, pero muy práctica, de luchar contra la idolatría y con cualquier problema de espiritualidad en nuestro corazón. Reconocer las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Reconocer nuestras creencias erróneas. Reconocer el monólogo interno, qué es lo que estamos diciéndonos y que es una mentira del diablo que entra en nuestros sistemas de creencias y reemplazan al verdadero Dios. Primero tenemos que reconocer los ídolos. Y segundo, tenemos que, una vez identificados, rechazarlos y estar de acuerdo con Dios. Esto es confesar. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que el ídolo es algo que Él detesta, algo que odia, algo que coarta, que quebranta mi comunión con Dios, es algo que tengo que rechazar de mi corazón, sacar de mi corazón, derribar ese ídolo de mi corazón, como un dagón, cortarle la cabeza y cortarle los brazos para que no pueda tener más influencia en mi vida. Y tercero es reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Reemplazar esos ídolos de mi corazón con Dios, con Cristo reinando en mi vida, con su señorío en mi vida. Vamos a reconocer e identificar ídolos. Ya se me fue el tiempo de nuevo. Vamos a, rapidito, cómo reconocer el poder, o si el poder es un ídolo de nuestra vida. Primera señal. ¿Quieres tener el control en todo momento? Un texto aquí que es importante es Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira, si sientes que siempre debe tener el control de cada situación y no puedes confiar en Dios para controlar tu vida, es porque estás teniendo un ídolo en el corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿confío en Dios lo suficiente para soltar el control y depender de Él? Esta pregunta es muy importante porque nos afecta a todos. Todos queremos tener control. Queremos tener bajo nuestro control y autoridad las cosas que están, las personas que están ahí. Usted va a ver en los gobiernos, un gobierno autoritario, absolutista, quiere tener a todas las personas esclavizadas de su propio sistema y no darle libertad a las personas. Entonces, subyugan a la gente. En la familia, los padres muchas veces quieren controlar la vida de sus hijos y manifiestan inseguridades y temores. Hablaba con una mamá que decía, mi hija se va a estudiar a Córdoba y tengo mucho miedo por lo que le pueda pasar. ¿Cómo puedo hacer para controlarla y que no se pierda? Yo tengo que decirle, hermana, confía en el Señor. Usted no puede estar en Córdoba, usted no es omnipresente, usted no es omnipotente. Usted no puede estar ahí, pero Dios sí puede estar. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Confía en Dios. En la iglesia muchas veces los pastores quieren tener todo bajo control. Hablaba con un pastor de otra provincia que me decía, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo la iglesia crece? Y le digo, nosotros usamos el sistema Jetro. ¿Cómo el sistema Jetro? Me dice, eso es del Antiguo Testamento. Y le digo, bueno, vamos a sacar el Antiguo Testamento de la Biblia. No seas tan dispensacionalista que te tenga una venda en los ojos.
¿Acaso el apóstol Pablo no dice, aquellas cosas se escribieron como ejemplo para ustedes? Tomad los buenos ejemplos. 2 pastores, 5 pastores, 10 pastores, 20 pastores no pueden controlar a toda la congregación porque le ponen techo al crecimiento. Tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en la obra del Espíritu Santo. La iglesia es de Cristo, Él es la cabeza, el Espíritu Santo es el que da el crecimiento, el que regenera, el que santifica, el que hace la comunión entre los hermanos. No son los pastores los que tienen que controlar toda la iglesia. Lo mismo pasa con el empresario que quiere tener todo bajo control. Le pone techo al crecimiento de su empresa. No aprende a delegar, no tiene gente de confianza. Podríamos hablar mucho de esto, se nos va el tiempo. Segundo, buscas posiciones de autoridad solo por reconocimiento o estatus. Fíjese qué importante que es esto. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es malo buscar el liderazgo. El apóstol Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿para qué buscas el liderazgo? ¿Para qué buscas autoridad? ¿Para ser servido? ¿Para ser reconocido? ¿Para ser aplaudido? ¿O para servir? Si uno busca ser enaltecido, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Tercero, ¿te resistes a ser corregido o cuestionado? Es otra manera de descubrir, reconocer si hay ídolos en mi corazón. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hay personas que se sienten muy dolidas y muy resentidas cuando se les llama la atención o cuando se las disciplina, porque se creen tan importantes y tan autosuficientes que creen que nunca van a cometer errores, que su opinión es la mejor, que su manera de hacer las cosas es la mejor, que él tiene clara la visión y tiene claro lo que tiene que ser y cómo tienen que ser las cosas, que si tienen un llamado de atención o tienen una reprensión o tienen una crítica, aunque sea constructiva, reaccionan de la peor manera. Uno se tiene que preguntar si soy humilde para recibir corrección o me enojo cuando alguien cuestiona mis decisiones. Ese enojo, ese malestar, está demostrando que hay un ídolo en el corazón. 4, manipulas. Me estoy olvidando de pasar el ítem. Manipulas o controlas otros para lograr tus objetivos. Dice 1 Pedro 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese qué importante, y esto lo dice específicamente de los líderes en la iglesia, de los que están en autoridad en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto de no ser manipuladores de la gente, no pretender que la gente actúe bajo amenaza, no como siendo dueños de la congregación. La iglesia no es una empresa, no es una organización. Cristo es la cabeza de la iglesia. Las órdenes de la iglesia descienden de la cabeza y descienden a través de la palabra de Dios. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da claridad para entender, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para entender y aplicar la palabra de Dios a cada necesidad. Esa es la manera de gobernar y de tener autoridad. Pero cuando una persona manipula,
para lograr sus objetivos y toma a las personas como un medio para lograr sus objetivos, tiene un ídolo en su corazón. El apóstol aquí es claro, nosotros tenemos que ser ejemplos de la grey. Quinto, temes perder tu posición de autoridad o influencia. Fíjese, el rey Saúl, después que fue descubierto y que Samuel le marcó su pecado, dice el primer libro de Samuel 15:24, he pecado, pues he quebrantado el mandato del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y accedí a su voz. Qué lástima, Saúl. No hubo verdadero arrepentimiento, hubo remordimiento. En vez de asumir su propia responsabilidad, le echó la culpa al pueblo. Pero dejó a la luz un ídolo, que vamos a ver más adelante, el ídolo de la popularidad. Temí a lo que pudiera decir el pueblo. Temí a lo que pudiera hacer el pueblo. Temí que el pueblo no aprobara mis decisiones. Pero Saúl tenía su orden de Dios. Tenías una orden muy clara de parte de Dios y renunciaste a la palabra de Dios por temor al pueblo. Y ahora en vez de arrepentirte, sientes remordimiento, pero tu reinado se acabó. Eso es lo que hace el ídolo en el corazón. Finalmente, te cuesta celebrar los éxitos de los demás. Esto es otra cosa que revela ídolos en el corazón. Cuando alguien recibe un reconocimiento, recibe un ascenso, es promovido a una mejor posición, y uno, como dice el apóstol Pablo, no se goza con los que se gozan, está demostrando que yo me creo más importante, que yo merecía eso, que yo debería estar en ese lugar. Y eso está mostrando, está revelando un ídolo en el corazón que debemos reconocer. Se nos fue el tiempo. Yo les voy a pasar después el test, que me lo pidieron mucho con respecto a los ídolos. Estas preguntitas van a circular durante la semana para que pudiéramos reconocer y rechazar los ídolos del corazón. Fíjese, es un test muy importante que es en base a lo que hemos estado hablando. ¿Sientes que necesitas tener control en todo momento? ¿Buscas posiciones de autoridad más por reconocimiento que por servicio? ¿Te enojas o sientes frustración cuando te corrigen o cuestionan? ¿Sientes temor de perder tu posición o autoridad? ¿Manipulas o controlas a otros para lograr tus objetivos? ¿Te cuesta celebrar los logros de los demás? Termino con reemplazar los ídolos del corazón. Primera, reemplazar los ídolos, reconocer que Dios es el único soberano. Dice el apóstol Pablo, toda autoridad viene de Dios. Y los que están en autoridad por Dios han sido puestos ahí. Así que para reemplazar los ídolos del corazón, primero, reconocer que Dios es el único soberano. Segundo, adoptar una actitud de humildad y servicio. El mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en precio de rescate por muchos. ¿Cómo se reemplaza la mentira del diablo de que nosotros somos los más importantes y que la gente tiene que estar a nuestro servicio? Es reemplazándolo con la verdad de Dios e imitando al Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Tomó la toalla del esclavo, se humilló delante de los discípulos y comenzó a lavarle los pies. Tercero, depender de Dios, no de nuestras fuerzas. Me encanta cuando Moisés le dice a Dios, Señor, si vos no vas a ir conmigo, yo no voy a ningún lado.
depender de Dios, no de nuestras fuerzas. Los dejo con estos pasos prácticos que están ahí. El tiempo se nos ha ido, pero le vamos a pasar el power ahí. La gente de cabina, los que quieran, pueden pedir este PowerPoint y tenerlo, porque realmente esto no es un mensaje, esto es un estilo de vida. Es algo que tenemos que leer, que tenemos que meditar, que tenemos que practicar. Es un desafío para toda la vida. Y la oración sería: Señor, ayúdame a soltar el control y a confiar en ti. Qué difícil que es, ¿no? Es todo un tema para toda la vida. Señor, ayúdame a soltar el control y a confiar en ti. No quiero vivir para el poder ni la influencia, sino para servirte con humildad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra tan solemne, tan importante y tan oportuna en este tiempo, donde la tendencia en la sociedad es a controlarlo todo, dominarlo todo, por impulso humano, por fuerza humana, por sabiduría humana. Y recordamos la palabra de reprensión de Jeremías, allí en el capítulo 17, cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Señor, no queremos confiar en nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría. No queremos ser un ídolo ególatra que pretende dominar nuestra vida y controlar la vida de los demás. Haznos sensibles para reconocer los ídolos que se levantan en nuestro corazón. Abre nuestros ojos para ver si tenemos ídolos en el corazón. Y que tengamos la firmeza de rechazarlos, cortar la cabeza y los brazos para que estén inactivos en nuestra vida. Que podamos reconocer que estamos crucificados juntamente con Cristo. Que la carne ya no tiene poder sobre nosotros. Que la ley no domina sobre nosotros. Que Cristo es el Señor de nuestra vida. Que Cristo está en el trono de nuestra vida. Que Cristo es el Señor que gobierna nuestra vida. Padre, graba tu palabra en nuestros corazones, para que podamos reemplazar con tu verdad las mentiras del diablo. Padre, que podamos tener vidas plenas, que podamos tener vidas abundantes, como portadores de tu gloria, que podamos manifestar tu gloria, y así alumbre nuestra luz delante de nuestros hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que así sea. Amén. Dios le bendiga.